Soy Miguel Hernández Franco y esto es Pensar un Rato. Poligente, ¿qué más? ¿Cómo llevan el horror más reciente que estamos presenciando en Gaza? Antes de comenzar, me gustaría dedicar este episodio al grupo de cuarto semestre de la licenciatura en Intervención Educativa de la Universidad Pedagógica de Celaya en México. Muchísimas gracias por sus mensajes y por su apoyo. De verdad que me llena el alma saber que este proyecto les ayuda a complementar sus clases y sus inquietudes. Un abrazo grandote y espero que nos veamos pronto. Seguimos con la segunda parte de la miniserie sobre la clase social en el marco de nuestra larga serie sobre el Estado. Y antes de comenzar, los anuncios de siempre. Primero, pueden encontrar Pensar un Rato en Twitter y en Instagram y ahora también en Blue Sky, que es como un Twitter descentralizado que no está lleno de bots y de fascistas, como @pensar un rato. A mí me pueden encontrar como @migueletras en ambas. Y por último, existen dos maneras de apoyar a PUR. Primero, compartan el podcast con todo el mundo, coméntenlo en sus redes sociales, califíquenlo en las plataformas que lo permiten y todas esas cosas que alimentan los algoritmos de la visibilidad. Y la segunda cosa es que se suscriban al Patreon de Pensar un Rato en www.patreon.com/pensar un rato para que este proyecto eventualmente sea sostenible. Y ya, eso es todo, así que sin más preámbulos, vamos con el episodio. Podemos dividir el episodio anterior en dos partes. En la primera parte hicimos una de nuestras famosas meditaciones metafísicas PUR. ¿Cuáles eran los fines de esta meditación? Primero, entrenarnos en ejercicios de abstracción que son fundamentales para pensar teórica y críticamente. Y segundo, y menos evidente, darle un fundamento metafísico a nuestra teoría del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Nada que deba importarnos todavía. En la segunda parte del episodio hicimos un recorrido histórico ficticio analítico del desarrollo de la sociedad de nuestros hippies hipotéticos y comenzamos a observar los cambios que implicó la aparición de la propiedad privada. Vimos cómo pasaron un montón de cosas. Primero y sobre todo lo demás, la aparición de la propiedad privada significó una transformación radical de las relaciones de producción de nuestros hippies hipotéticos. Todo, absolutamente todo se transformó. Hablamos de pequeños detalles, de cambios en el lenguaje, en el modo de organizarse y de cómo esos cambios, si nos los imaginamos en los términos de nuestra meditación, son como una transformación del relieve del campo, como una reconfiguración de los modos en que todos esos puntitos se organizan en el campo. A nosotras nos interesa estudiar el cambio, es decir, cómo cambia el relieve y qué implican esos cambios. Pero entonces, ¿qué es el campo? Dijimos que el campo es el espacio que aparece por la intersección y la superposición de todas las tensiones conceptuales que hemos desarrollado en la serie. Y que esas tensiones son, en realidad, un mismo mar de puntitos configurados en infinitas maneras, todo al mismo tiempo y en el mismo espacio, y nosotros hemos elegido considerar algunas de esas configuraciones para poder estudiar el Estado liberal moderno. ¿Cuáles son esas configuraciones? Pues nuestras tensiones conceptuales. ¿Y qué implica esto para nosotras? Varias cosas fundamentales, tanto para nuestra teoría del Estado como para nuestra aproximación al problema de la clase social. Primero, esto implica una manera muy particular de mirar los fenómenos sociales. Durante todo este viaje que está haciendo la construcción de una teoría para comprender el Estado, nosotros nos hemos interesado en los afectos. Si se fijan, cuando hablamos de los hippies, cuando tratamos de explicar teóricamente sus comportamientos o las implicaciones de esos comportamientos, nuestro foco son los afectos, los sentimientos, las sensaciones. Este es nuestro punto de partida en la realidad. Hemos hecho teorizaciones sobre la propiedad, el derecho, la soberanía, la moral, pero nuestro punto de partida son los afectos y cómo esos afectos son mucho más que la expresión de la pura subjetividad de los individuos. El mejor ejemplo es cómo abordamos la propiedad. Lo que estudiamos fue la emergencia de una manera muy específica de sentirse con respecto a las cosas, a saber, sentir que algo me pertenece o no y todo lo que rodea a esa sensación. Antes que nada, para nosotras, la propiedad es un sentimiento, un afecto. Y ese afecto no es algo que ocurre únicamente en nosotros, o sea, como en nuestro interior, en nuestro fuero interno, sino que es algo que ocurre entre nosotros. Los afectos son fenómenos colectivos.
Porque los afectos también tienen una exterioridad, y esa exterioridad tiene consecuencias materiales en el mundo, precisamente porque es desde donde podemos deducir los conceptos que ordenan el mundo, que es, a fin de cuentas, lo que a nosotros nos interesa entender. Básicamente, que la propiedad se sienta como se siente y la manera en que ese sentir la propiedad influye en los modos en que nos relacionamos es un elemento fundamental para entender por qué el mundo es como es, lo que implica necesariamente entender el Estado liberal moderno. Pausa para tomar agua y notas si lo necesita. Esto nos lleva a la segunda cosa, que tiene que ver con nuestras tensiones conceptuales. Si consideramos esas tensiones conceptuales en los términos de nuestra meditación del episodio anterior y de las demás meditaciones que hemos hecho a lo largo de esta serie, nos vamos a dar cuenta de que esas tensiones son también afectivas. Todos hemos sentido esa tensión entre moral y política. Todos hemos tenido que elegir entre hacer algo pragmático que sabemos que no está del todo bien y algo completamente desventajoso para nosotros mismos, pero que es lo correcto. Hemos tenido que tener ese diálogo interno y eso lo hemos vivido individualmente, pero también lo vivimos colectivamente. Esa tensión y las otras existen materialmente en la medida en que son afectos, sentimientos complejísimos, individuales y colectivos a los que nosotras damos forma de concepto para poder entenderlos mejor y poder hacer algo con ellos. Y eso implica, y esta es la tercera cosa, que eso que hemos llamado campo, o sea, el espacio que se crea en la intersección de todas nuestras tensiones conceptuales y que es donde todo lo que nos pasa cobra sentido, no es otra cosa que un mar de afectos que nosotras estamos pensando de una manera particular. ¿Qué tiene que ver esto tan abstracto con la clase social? Muchas cosas que vamos a ver en este episodio. Así que no siendo más, comencemos. En el episodio pasado quedamos en que la emergencia de la propiedad privada, como concepto, como experiencia, como institución, como todas las cosas que puede ser la propiedad privada, en el mundo de nuestros hippies hipotéticos, había implicado importantes transformaciones en las relaciones de producción de los hippies, y que esos cambios les habían estratificado la sociedad. ¿Qué significa todo esto? Vamos despacio. Empecemos con una expresión que he utilizado bastante pero que todavía no me he tomado el tiempo de explicar. Las relaciones de producción. ¿Qué es esa vaina? Piense en todo lo que tiene que pasar para que usted pueda vivir sin pensar en cómo sobrevivir, para que la principal actividad de sus días no sea garantizar condiciones mínimas para su existencia. ¿Cuánta gente tuvo que trabajar? ¿En cuántos niveles? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué condiciones? Para que usted tenga un techo, comida, agua, seguridad. ¿Cuánta gente trabajó en la construcción de ese techo? ¿Cuánta en la puesta en marcha de la infraestructura necesaria para que usted pudiera tener agua en el techo bajo el que se refugia? ¿Cuánta gente cultivó, cosechó y crió, asumiendo que hay carne, los alimentos que lo mantienen con vida bajo ese techo? Tómese un momento para apreciar el tamaño y la complejidad de esas relaciones. Trate de imaginar todo lo que hubo que hacer solamente para que eso fuera posible. Piensa en que usted en este momento está escuchando este podcast. Solamente en eso. Ninguna de las cosas que usted necesitó para poder escuchar este podcast fue hecha por usted. Piensa en la cantidad de gente trabajando que hay detrás del dispositivo en el que está escuchando. Piensa en las minas de los diferentes minerales que se necesitan para hacer aparatos electrónicos. Piensa en el transporte de esos minerales por tierra y por mar, en barcos enormes, en camiones, en trenes. Piensa en las fábricas, en los ingenieros, en las científicas. Piensa en los trabajadores de las fábricas, en el combustible para el transporte y los conductores, en las compañías de internet y telefonía, en la gente de publicidad. Piense en mí leyendo y tomando notas preparando cada episodio. Piense en el trabajo que hay detrás del dinero con el que se compraron los audífonos, el celular, el computador. Se nos iría la vida tratando de desenmarañar el mar de relaciones de producción detrás de una sola cosa. Y ahora, pues proyecte eso a todo. Su casa, los materiales de su casa, las calles, su ropa, la comida, las ollas y sartenes en las que la prepara, las redes de alumbrado y alcantarillado, el transporte público, todo, absolutamente todo lo que lo rodea en este instante, con algunas excepciones muy improbables, es el producto de una red infinitamente densa y compleja de relaciones de producción, relaciones de esfuerzo, de trabajo para producir esas cosas. Y ahora, vamos a nuestros hippies.
En el episodio anterior veíamos cómo los hippies herreros, tras descubrir los placeres del lucro y el consumo, se habían organizado para poder producir más y mejores herramientas que pudieran vender a mejores precios y en mayor cantidad. Para que ellos pudieran hacer eso, hubo un montón de cosas que tuvieron que pasar antes y que tenían que estar pasando todo el tiempo. Por ejemplo, alguien tenía que producir la comida que necesitaban para tener energía, para construir las herramientas y pues para no morirse. Pero de nuevo, decir alguien tenía que producir la comida es engañoso, porque incluso eso implica otro montón de alguienes haciendo esfuerzo, trabajando para que la comida pueda ser producida. Alguien tenía que cultivar y cosechar los granos, las verduras y las frutas, y alguien tenía que criar o cazar los animales, matarlos y prepararlos. Alguien tenía que llevar eso a las diferentes cocinas del pueblo de los hippies, y en cada cocina alguien tenía que encargarse de transformar todos esos ingredientes en platos para darles de comer a todos los hippies todos los días, varias veces al día. Y así para cada cosa. El edificio que sirve para el taller de herrería, la limpieza de los espacios comunes y la gestión de los desechos, las calles por las que se mueven las personas y las herramientas con las que los campesinos, cazadoras, cocineros, obreros, carniceras y demás trabajan, tuvieron que ser producidas en algún momento y reproducidas constantemente, ya sea porque tocaba volverlas a hacer o por hacerles mantenimiento por nuestros hippies hipotéticos. A todo esto lo vamos a llamar la reproducción de las condiciones materiales de existencia. Y para que esta reproducción pueda tener lugar, los individuos que conforman el cuerpo social tienen que hacer algo muy obvio pero absolutamente fundamental: dividir el trabajo. Es decir, tienen que analizar lo que hacen, cómo lo hacen y qué consecuencias tiene lo que hacen, y en función de eso decidir quién hace qué y cómo. Esto se llama división social del trabajo y es clave para pensar la clase social. Nuestros hippies hipotéticos habían resuelto esto hace un par de generaciones, cuando el asentamiento era todavía pequeño, unos años después de la legendaria y devastadora Gran Guerra que dio origen a la ley de los hippies. Se acordó que todas las personas que vivieran en el pueblo deberían dar un sexto de su tiempo a las labores necesarias para el sostenimiento de la aldea, principalmente agricultura, ganadería y caza, limpieza y mantenimiento de la aldea y logística. Y esa fue una primera división del trabajo. Todo el mundo debía trabajar un sexto de su tiempo en tareas que eran consideradas fundamentales para la reproducción de las condiciones materiales de existencia de la aldea de los hippies. Esta primera ley sobre la división del trabajo, es decir, de las relaciones de producción, implicaba que se acordara una división del tiempo, y así lo hicieron. Paréntesis. Para facilitarnos todo, vamos a suponer que los hippies hipotéticos dividieron su tiempo tal y como lo hacemos nosotros, que no somos ni hippies ni hipotéticos, en principio. Es decir, segundos, minutos de 60 segundos, horas de 60 minutos, días de 24 horas, semanas de 7 días, meses de 4 semanas y años de 12 meses. Cierro paréntesis. Esto significaba que todos los hippies debían trabajar 4 horas por día en alguna labor fundamental para la aldea, por lo que, suponiendo que también duermen 8 horas, les quedaban 12 horas libres para hacer lo que quisieran, que en prácticamente todos los casos eran cosas que terminaban sirviendo de un modo u otro a la comunidad. Y así era como la gente había empezado a desarrollar tecnologías. Había individuos a los que les tramaban las piedras y los metales, y usualmente estos individuos terminan juntándose y a la fuerza de ensayo y error y de transmisión generacional desarrollaron la metalurgia. Y lo mismo con las otras actividades. Individuos con intereses específicos comienzan a explorar y a desarrollar, movidos por la curiosidad, todo tipo de oficios. Y los productos de esas actividades que los individuos desarrollan durante su tiempo libre encuentran un lugar y una función en el grupo, incluso cuando no es esa la intención primera. Y eso también es una forma de dividir el trabajo. Y entonces tenemos que hacernos la pregunta fundamental del pensamiento crítico: ¿cómo es posible? Para tratar de responder esta pregunta, vamos a ir al trabajo de nuestro amigo Émile Durkheim. Émile Durkheim fue un filósofo francés que vivió entre 1858 y 1917 y que es considerado, junto con Max Weber y Karl Marx, uno de los fundadores de la sociología moderna. El trabajo de Durkheim sirvió y sirve para plantear unas bases mínimas para poder tratar de estudiar y comprender los grupos sociales, y sus conceptos nos serán muy útiles para entender la clase social.
¿Cómo puede ayudarnos Emil Durkheim a entender la clase social? Resulta que el man fue uno de los primeros en estudiar la división del trabajo. De hecho, su tesis doctoral se llamó así, de la división social del trabajo. Durkheim no fue el que inventó la idea de división social del trabajo, entre otras cosas porque, como nos lo muestran nuestros hippies, la división social del trabajo es algo que parece emerger necesariamente en los grupos sociales. Pero hasta entonces, la enorme mayoría de gente que se había dedicado a pensar en estas cosas lo había hecho desde una mirada puramente económica, es decir, centrados en la dimensión productiva de la división social del trabajo. Escuchemos cómo empieza el texto de Durkheim. Este es el pedazo número 1. Nada parece más fácil, a primera vista, como determinar el papel de la división del trabajo. ¿No son sus esfuerzos conocidos por todo el mundo? Puesto que aumenta a la vez la fuerza productiva y la habilidad del trabajador, es la condición necesaria para el desenvolvimiento intelectual y material de las sociedades, es la fuente de civilización. Por otra parte, como con facilidad se concede a la civilización un valor absoluto, ni se sueña en buscar otra función a la división del trabajo. Que produzca realmente ese resultado es lo que no se puede pensar en discutir, pero si no tuviera otro y no sirviera para otra cosa, no habría razón alguna para atribuirle un carácter moral. Sería, sin duda, una ligereza sacar de este hecho la conclusión de que la civilización es inmoral, pero se puede, cuando menos, estar ciertos de que, si se tiene sobre la vida moral una influencia positiva y favorable, es bien débil. Sí, por lo demás, se analiza este complexus mal definido que se llama civilización, se encuentra que los elementos de que está compuesto se hallan desprovistos de todo carácter moral. Es esto sobre todo verdad con relación a la actividad económica que acompaña siempre a la civilización. Lejos de servir a los progresos de la moral, en los grandes centros industriales es donde los crímenes y suicidios son más numerosos. En todo caso, es evidente que no se presentan signos exteriores en los cuales se reconozcan los hechos morales. Este primer pedazo nos muestra varias cosas que debemos considerar. La primera es una crítica que Durkheim le hace fundamentalmente a los economistas liberales que consideran la división social del trabajo como una característica esencial de la civilización. Esto quiere decir que la división social del trabajo es la base de la civilización y en teoría sirve para crear civilización y nada más. La segunda es una crítica a la manera irreflexiva en que hemos glorificado la idea de civilización hasta considerarla como un criterio de moralidad, dándole un valor absoluto. Básicamente, todo lo que produzca civilización es bueno, es justo, es verdadero, y pues no, para nada. El ejemplo que da Durkheim es el de los entornos industriales, que representan lo más básico de las civilizaciones occidentales y liberales y que son el escenario de mayor inmoralidad, es decir, donde más cosas malas ocurren. Escuchemos ahora el pedazo número 2. Si la división del trabajo no llena otra misión que la de ser fuente de civilización, no solamente no tiene carácter moral, sino que, además, no se percibe cuál sea su razón de ser. Veremos, en efecto, cómo por sí misma la civilización no tiene valor intrínseco y absoluto. Lo que la hace estimable es que corresponde a ciertas necesidades. Ahora bien, y esta proposición se demostrará más adelante, esas necesidades son consecuencias de la división del trabajo. Como ésta no se produce sin un aumento de fatiga, el hombre está obligado a buscar, como aumento de reparaciones, esos bienes de la civilización que, de otra manera, no tendrían para él interés alguno. Sí, pues, la división del trabajo no respondiera a otras necesidades que éstas, no tendría otra función que la de atenuar los efectos que ella misma produce, que curar las heridas que ocasiona. En esas condiciones podría ser necesario sufrirla, pero no habría razón para quererla, porque los servicios que proporcionaría se reducirían a reparar las pérdidas que ocasiona. Este segundo argumento es muy bueno. Básicamente, Durkheim desarrolla su crítica al lugar que se le ha dado a la noción de civilización y nos dice que la razón por la cual valoramos la civilización son por las necesidades que resuelve, pero que esas necesidades son a su vez el resultado de la división del trabajo. Es decir, si usted necesita un carro, por ejemplo,
es porque la división del trabajo en la sociedad ha permitido que las actividades económicas puedan tener lugar en zonas extendidas y, por lo tanto, hay que volver a dividir el trabajo para que haya gente que construya carros, caminos y todo lo necesario para que la gente pueda recorrer grandes distancias de manera eficiente. Y lo que nos termina diciendo es que si la división del trabajo fuera algo que sirviera única y exclusivamente a la civilización, su función sería simplemente la de amortiguar sus propias consecuencias indeseables, el cansancio adicional, los conflictos nuevos que genera, etc. Y entonces, la división social del trabajo tiene que ser algo mucho más importante, mucho más complejo que una simple fuente de civilización, que no es tampoco una verdad absoluta o un criterio de moralidad objetivo. Pero entonces, ¿qué? Durkheim pone el ejemplo de la amistad para explicar cómo estas relaciones también obedecen a una cierta división del trabajo. Piensen en cómo en los grupos de amigos siempre hay uno o dos que son los que ayudan a mediar entre todos, como hay otros que siempre proponen nuevas cosas y programas, y como hay otros que se encargan de organizar la logística de los planes. No estoy diciendo que esta sea la única manera en la que se divide el trabajo, sino que los grupos humanos, por ejemplo, los grupos de amigos o las familias, dividen el trabajo necesario para que éste se mantenga unido. Nos dice Durkheim en el pedazo número 3. Vémonos así conducidos a considerar la división del trabajo desde un nuevo aspecto. En efecto, los servicios económicos que puede en ese caso proporcionar valen poca cosa al lado del efecto moral que produce, y su verdadera función es crear entre dos o más personas un sentimiento de solidaridad. Sea cual fuere la manera como ese resultado se obtuviere, solo ella suscita estas sociedades de amigos y les imprime su sello. Entonces, con todo esto en mente, vamos a armar una serie de maquinita conceptual que nos sirva para entender mejor lo que les está pasando a nuestros hippies hipotéticos. Primero, para que la sociedad de los hippies haya podido perdurar y crecer durante varias generaciones, fue necesaria una división del trabajo. Como muchas cosas tienen que estar pasando todo el tiempo para que la sociedad pueda existir, los hippies se organizaron para que todas las labores necesarias fuesen realizadas de manera simultánea. Segundo, ese trabajo, o sea, el esfuerzo que implican la agricultura, la construcción, la caza, la ganadería, la cocina, la limpieza, etc., nunca ocurre en solitario. Es decir, siempre ocurre en relación con los otros. Y por eso hablamos de relaciones de producción. Tercero, estas relaciones de producción, organizadas por la división del trabajo, tienen una dimensión económica en la medida en que implica producir bienes y servicios, pero también tienen una dimensión moral que se expresa en un sentimiento de solidaridad entre los individuos y que mantiene unido al grupo. ¿Qué pasa si aplicamos todo esto a la sociedad de nuestros hippies hipotéticos tras la irrupción de la noción de propiedad privada y la startup de los hippies herreros? Vamos a intentar responder esta pregunta en la segunda parte del episodio. Entonces, acuérdense de que todo esto que estamos pensando es para entender cómo la aparición de la noción de propiedad privada significó un punto de inflexión para nuestros hippies hipotéticos, en tanto implicó el surgimiento de las clases sociales que son, a su vez, un elemento clave en la emergencia del Estado liberal moderno, que es, en últimas, lo que nos interesa entender a nosotras. En la primera parte hablamos de la división social del trabajo como un elemento esencial de cualquier sociedad. ¿Por qué es un elemento esencial? La razón más evidente es que la división del trabajo permite la reproducción de las condiciones materiales de existencia de las sociedades. ¿Qué significa esto? Básicamente que los grupos se organizan de manera tal que todo lo que tiene que pasar para que la sociedad perdure, pase y sobre todo siga pasando. Pero hay una razón más importante que no es económica sino moral. Como nos dice Durkheim, la división del trabajo permite que aparezcan lazos de solidaridad entre individuos. Y esos lazos de solidaridad son las condiciones necesarias para que existan sociedades. La gente tiene que querer ayudarse y cooperar, tiene que desearlo, incluso antes de organizarse. Y aquí un primer gran punto de encuentro entre el trabajo de Durkheim y nuestra teoría del Estado. Aquello que mantiene unido a los grupos sociales es la solidaridad, es decir, un afecto, un sentimiento. Para entender la solidaridad en general, Durkheim nos propone estudiar el derecho. ¿Por qué? Porque los lazos de solidaridad se concretan en el derecho.
Y lo que nos va a decir es que en las sociedades más primitivas, como en la de los hippies hipotéticos, los lazos de solidaridad se van a ver reflejados en el derecho penal. Y es aquí donde las teorías de Durkheim encajan perfectamente con nuestro estudio del Estado. Porque si la condición necesaria para la existencia de cualquier sociedad es la existencia de lazos de solidaridad entre los individuos, y esos lazos de solidaridad se consolidan en derecho, eso implica, para nosotras, devolvernos hasta nuestra tensión entre derecho y violencia. Por allá en el episodio 2 o 3 de nuestra serie sobre el Estado, hablamos de cómo el derecho era el resultado de la tensión entre moral y política, que a su vez definimos como la contradicción que existe entre el sentido que le damos al mundo y las fuerzas que lo transforman. De esa tensión nace el derecho, que a su vez entra en tensión con la violencia. ¿En qué consiste esa tensión? Básicamente en que el derecho, para funcionar de verdad, para poder tener efectos en el mundo, necesita de la violencia. La ley tiene que poder imponerse sobre cualquiera que desee ignorarla, y eso implica poder someter físicamente al otro y obligarlo a cumplir la ley por los medios que sean necesarios. Pero, al mismo tiempo, el derecho existe precisamente para eliminar la violencia de la interacción social. Cuando usted vive en una sociedad ordenada jurídicamente, es decir, cuando usted vive en una sociedad con leyes, la primera función de la ley es la exclusión de la violencia en la regulación de los conflictos. Esto es mucho más simple de lo que suena, y para eso vamos con un ejemplo. Imagínese que usted tiene un apiario. Tiene una tierrita en la que tiene sembrados árboles frutales y flores y varias colmenas que le producen miel. A usted le va bien con su negocio de miel. Su vecino de finca también tiene un apiario. Las fincas están separadas por una valla de árboles. Resulta que las abejas, no se sabe las de quién, construyeron colmenas en varios de los árboles que sirven de frontera. Usted dice que esas colmenas y por lo tanto la miel que producen son suyas, pero su vecino dice lo mismo. Esto implica que si usted coge la miel, su vecino lo va a acusar de ladrón y viceversa. La pregunta, por supuesto, es ¿cómo resuelven? Si no hay Estado, ley o cualquier autoridad que sirva como árbitro, la respuesta es: la miel es de quien esté dispuesto a ir más lejos para defenderla. Entonces, o el vecino llega enfierrado y le dice que si usted coge las colmenas y la miel, el man lo enciende a plomo, y por lo tanto las colmenas y la miel son de facto del vecino. O es usted el que llega enfierrado con más o menos la misma exigencia. O llegan los dos enfierrados y se encienden a bala y el que quede vivo se queda con las colmenas en cuestión y de paso con toda la finca. Lo que vendría siendo la versión uribista del ejemplo. Y como no hay Estado, no hay ley, no hay nadie que pueda solucionar el castigo o castigar a quienes se sirvan de la violencia para resolverlo, pues no va a pasar absolutamente nada. Exactamente como está pasando en Gaza. Ahora, si suponemos que existe una ley respaldada por una fuerza superior a la suya y a la de su vecino, lo que va a pasar es que ni usted ni su vecino se van a encender a bala ni a matarse entre sí, sino que van a ir ante un juez que dirá, basándose en la ley, a quién pertenecen las abejas, las colmenas y la miel. Y a ambos les toca aceptar esa decisión so pena de que la autoridad use la violencia para obligarlos a aceptar la ley. Entonces, de nuevo, el derecho sirve para excluir la violencia como método de resolución de conflictos en la sociedad, pero, paradójicamente, necesita estar respaldado por una violencia que sea mayor que todas las violencias posibles de la sociedad para que la mera amenaza baste para desincentivarlas. Y es en este punto donde Durkheim nos propone dos tipos de solidaridad basado en el estudio del derecho. Por un lado, en las sociedades que él llama primitivas, la solidaridad se concreta en derecho penal. ¿Qué quiere decir esto? Piensa en las primeras leyes que crearon nuestros hippies hipotéticos. No eran leyes para regular el uso de la tierra o la organización del pueblo o el color de las casas, sino leyes que prohibían el asesinato y la violencia entre miembros de nuestra comunidad de hippies. Es decir, las primeras leyes se acordaron y se escribieron para determinar cuáles eran los crímenes, en la medida en que esos crímenes atentaban directamente contra la integralidad del grupo, incluso cuando ocurrían entre individuos. En la medida en que un crimen como el asesinato podía desencadenar una serie de rencores, divisiones y venganzas que ponían en riesgo la integridad del grupo, la aparición del derecho penal servía para designar como crímenes todos aquellos actos que atentaran directamente contra la unidad, contra esos lazos de solidaridad. A este tipo de solidaridad, Durkheim la llama mecánica.
Y esta es la solidaridad que durante varias generaciones ha mantenido unida y funcional a nuestra comunidad de hippies hipotéticos. Y esta solidaridad funciona en buena medida porque hablamos de una sociedad pequeña en la que todo el mundo sabe quién es quién y tiene algún lazo de solidaridad entre sí. Miremos un poco más en detalle qué nos dice Durkheim sobre el funcionamiento de los lazos sociales y las formas que toman en función del tipo de sociedad que analizamos. Escuchemos el pedazo número 5. En efecto, la fuerza de los lazos sociales que tienen este origen varía en función a las tres condiciones siguientes. 1. La relación entre el volumen de la conciencia común y el de la conciencia individual. Tienen tanta mayor energía cuanto la primera recubre más a la segunda. 2. La intensidad media de los estados de conciencia colectiva. Supuesta la igual relación de los volúmenes, ejerce una acción tanto mayor sobre el individuo cuanto más vitalidad tiene. Sí. Por el contrario, no está formada sino a impulsos débiles, solo débilmente la conduce en el sentido colectivo. Tendrá pues tanta mayor facilidad para seguir su propia inclinación y la solidaridad no será tan fuerte. 3. La determinación mayor o menor de esos mismos estados. En efecto, cuanto más definidas son las prácticas y las creencias, menos lugar dejan a las divergencias individuales. Son los moldes uniformes en los cuales todos uniformemente metemos nuestras ideas y nuestras acciones. El consensus es, pues, tan perfecto como es posible. Todas las conciencias vibran al unísono. A la inversa, cuanto más generales e indeterminadas son las reglas de la conducta y las del pensamiento, más debe intervenir la reflexión individual para aplicarlas a los casos particulares. Ahora bien, no puede despertarse sin que las disidencias estallen, pues, como varía de un hombre a otro en calidad y en cantidad, todo lo que produce tiene el mismo carácter. Las tendencias centrífugas van, pues, multiplicándose a expensas de la cohesión social y de la armonía de los movimientos. Esta cita larga y compleja merece que la estudiemos con detenimiento. Vamos por partes. Primero, ¿qué está tratando de explicarnos Durkheim? Ya lo dijo él, los factores que hacen variar la fuerza de los lazos sociales. El primer factor es la relación entre el volumen de la conciencia común y el de la conciencia individual. La manera de decir esto es bastante interesante porque parece una especie de fórmula matemática. Durkheim está comparando dos volúmenes, dos cantidades. ¿Cantidades de qué? De conciencia. Y más específicamente, la relación entre la conciencia común o colectiva, que es el hecho de sentirse parte de un grupo y de experimentar colectivamente el mundo, y la conciencia individual, es decir, pues uno sintiendo que es uno mismo y no otra persona ni otra cosa. ¿Y cómo nos dice Durkheim que debemos interpretar esta relación? Entre más conciencia común o colectiva haya, más fuertes serán los lazos sociales. El segundo factor es la intensidad media de los estados de conciencia colectiva. De nuevo, esto es una manera bastante matemática de referirse al fenómeno. Durkheim dice, si lo primero a tener en cuenta es la relación entre la cantidad de conciencia colectiva y la cantidad de conciencia individual, ¿qué pasa si las cantidades son iguales? Entonces ya no tenemos que mirar la cantidad, sino la intensidad de cada cantidad. ¿Qué significa esto? Pongamos otro ejemplo. Pensemos en los gringos, the land of the free. A los gringos les encanta llenarse la boca diciendo que ellos pueden ser lo que se les dé la gana de ser porque son libres y que lo único que tienen que hacer es trabajar duro y que cada individuo es dueño de su destino, de su identidad y bla, bla, bla. Si ustedes han visto series o películas gringas, seguro se habrán dado cuenta de que todo en esa sociedad está hecho para que la gente pueda expresar su individualidad más allá de cualquier expectativa razonable. Y por eso es que son tan ridículamente raros, por eso uno ve videos de ellos haciendo unas mezclas de comida asquerosas en el inodoro, o gente vestida como personajes de videojuegos tomándose el Capitolio, o personas que están dispuestos a morirse con tal de no ponerse una vacuna y otro montón de cosas que son evidencia empírica de estupidez y que ellos defienden diciendo que están ejerciendo su individualidad. Al mismo tiempo, este es un país que tiene un montón de ritos y tradiciones para celebrarse como nación, como grupo, como colectivo. Y eso va desde la gente que sin ningún tipo de razón comienza a gritar en un bar y todo el mundo lo sigue pasando por su relación obsesiva con los deportes y los juramentos de lealtad que les obligan a hacerle a la bandera desde que son niños, hasta matar esos mismos niños a balazos una o dos veces al día en promedio. Seguramente por eso es que están tan tranquilos defendiendo a Israel matando niños en Gaza. Están expandiendo los valores americanos por Medio Oriente. En fin.
El punto, sin demasiado rigor. Supongamos que existe una cantidad igual de conciencia individual que de conciencia colectiva en la sociedad gringa. La pregunta que Durkheim nos invita a hacernos es, ¿cómo podemos analizar la fuerza de los lazos sociales de dicha sociedad cuando las cantidades, que son el primer factor de variación, son iguales? Tratando de determinar cuál es más intensa. En este caso, la respuesta es relativamente obvia. La conciencia individual es mucho más intensa que la colectiva. Los gringos son tan individualistas que están convencidos de que, por ejemplo, un sistema de salud universal, que es un gesto grandote de solidaridad social, es un gesto de debilidad, que va en contra de sus valores, etc. ¿Y qué dice Durkheim ante esto? Básicamente que una sociedad en la que la conciencia individual sea más intensa que la colectiva tendrá lazos de solidaridad mucho más débiles. Lo que nos lleva al tercer y último factor, la determinación mayor o menor de esos mismos estados. ¿A qué se refiere Durkheim? A las maneras en que esos estados de conciencia individual o colectiva están determinados en la sociedad. Y esos estados se determinan en las prácticas sociales, en los rituales, en todas las cosas que las sociedades hacen con el fin de celebrar, fortalecer, renovar y cuidar sus lazos de solidaridad. En las sociedades pequeñas, esas determinaciones suelen ser muy marcadas. Se espera que todos los miembros participen de dichos ritos, de dichas prácticas, festivales, ceremonias, costumbres, hábitos, etc. Hay un montón de conductas individuales que conforman el conjunto de prácticas colectivas en las que los lazos de solidaridad de dicha sociedad se realizan y se refuerzan todo el tiempo. Por el contrario, en sociedades grandes, esas prácticas no están tan determinadas. Si volvemos al ejemplo de los gringos, nadie está obligado a ir a la iglesia o a un partido de fútbol o de béisbol. La gente puede decidir cómo ser American. Cada individuo es libre, entre comillas, de determinar cómo vivir esos estados de conciencia colectiva. Pero, y esto es el punto central de Durkheim, esto implica que las prácticas, los rituales y todas las demás cosas que refuerzan los lazos de solidaridad y la conciencia colectiva están indeterminados. Y ahí es cuando Durkheim dice: cuanto más generales e indeterminadas son las reglas de la conducta y las del pensamiento, más debe intervenir la reflexión individual para aplicarla a los casos particulares. Entonces, para concluir con este pedazo, para que las sociedades existan, se necesitan lazos de solidaridad. Estos lazos de solidaridad emergen de la división social del trabajo, es decir, de las maneras en que los grupos organizan sus esfuerzos para reproducir sus condiciones materiales de existencia. Estos lazos de solidaridad suponen, a su vez, una tensión entre estados de conciencia colectivos y estados de conciencia individual. Entre más pequeña y sencilla sea una sociedad, más fuertes serán esos lazos de solidaridad y más tenderán a irse hacia lo colectivo. Por el contrario, entre más grande y más compleja sea la sociedad, más tenderán a irse hacia la individualidad. Y de nuevo, ¿cómo todo esto nos ayuda a pensar el problema de la clase social tras la aparición de la propiedad privada en el mundo de nuestros hippies hipotéticos? Esto es lo que vamos a tratar de entender en la tercera y última parte de nuestra miniserie sobre la clase social de la serie sobre el estado de pensar un rato. Hasta aquí el segundo episodio de la miniserie sobre la clase social de nuestra serie sobre el Estado. En el siguiente episodio concluiremos nuestra breve explicación sobre la clase social y retomaremos el estudio del Estado liberal moderno. Como en el episodio anterior y dado la densidad de las conclusiones las vamos a dejar para el final, como es obvio. Recuerden apoyar a Pensar un Rato en www.patreon.com/pensarunrato. Su aporte hace una diferencia enorme. Y recuerden también compartir los episodios en todas sus redes sociales con comentarios, críticas, reseñas, insultos, lo que quieran. Mi nombre es Miguel Hernández Franco, gracias por escuchar y nos oímos pronto.